Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México. Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa del INA que nos lleva de viva voz con los especialistas. Hola, muy buenos días. Esto es Radio INA. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a que nos acompañen en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy su amigo, conductor de este programa, Luis Alberto López Guario, y en esta ocasión contamos con la presencia de la arqueóloga Itzel Chagoya Ayala, que es una investigadora egresada de nuestra muy querida Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que recientemente tuvo mención honorífica por su tesis de licenciatura en los premios INA del 2022. Itzel, muy buenos días. Un gusto tenerte en estos micrófonos. Hola, muy buenos días. Agradecida por la invitación, por la oportunidad de venir a platicar un ratito aquí sobre la tesis, sobre Oaxaca y demás que se nos vaya presentando en esta entrevista. Muchísimas gracias, Itzel. Y en esta producción de la Coordinación Nacional de Difusión y de nuestro querido Radio INA, se presentan diversos temas de investigación, de conservación, de difusión, y en muchos casos es con investigadores que tienen una larga trayectoria, pero también comentando con Gaby Marentes y con Aldo Morales de la producción de Radio INA, hay un gran empuje de nuevos investigadores que están dando a conocer sus trabajos, sus estudios y sus aportaciones, y no me prolongo más en ello, pero tuve oportunidad de leer la tesis de Itzel, y junto con otro grupo de investigadores que formamos parte de este jurado de los premios INA, llegamos a la conclusión que era una tesis que no solamente reunía los requisitos, perdón, perdón, de una tesis para sustentar una tesis y obtener el título de arqueología, sino que era una tesis que tenía una gran profundidad, tenía una aportación y tenía un sentido incluso humanista. Y en ese sentido es que el tema que vamos a tratar con Itzel, nuestra invitada de hoy, Itzel Chagoya Ayala, es de una forma muy genérica, le pusimos cómo comían los zapotecas prehispánicos. Y es no cómo comían en la mesa, sino más bien qué es lo que consumían y qué implica todo ello. Unas breves palabras acerca de Itzel, de su trayectoria, que esperemos sea con este inicio, con ese gran inicio en la arqueología, que sea profundo, que sea largo, y con esta gran calidad estamos seguros de ello. Ella es licenciada en arqueología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y como estudiante participó en Teotihuacán y en Tlatelolco con diversos estudios. Fue becaria en un proyecto llamado Plantas Sagradas Mayas, con la doctora Mercedes de la Garza, en el Centro de Estudios Mayas de la UNAM, nuestra máxima casa de estudios, y como becaria tesista de un proyecto también en el Instituto de Investigaciones Antropológicas en la UNAM, con el proyecto Historia Microevolutiva a través del ADN antiguo. Ahora ella nos dirá un poco más sobre esto cuando tengamos la oportunidad. Itzel, para empezar, la tesis fue dirigida por una investigadora también egresada de la Escuela de Antropología, pero que colabora en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ¿verdad? Sí, es correcto. Mi directora de tesis, la doctora Edith Ortiz, también es egresada de la ENA y bueno, ya la maestría y doctorado lo hizo en otra institución, pero pues sí, todos realmente, muchos somos de la ENA. Esto manifiesta la gran diversidad de temas y la gran diversidad de intereses y propuestas que están haciendo los investigadores, por un lado, y por otro lado también esta generación, y no me refiero a un grupo, sino la posibilidad de generar
nuevos estudiosos, como el caso de Itzel o de la doctora Ortiz, que tengo el gusto de conocerla y aprovecho, si ya tiene oportunidad de ver este programa, mandarle un cariñoso saludo. Itzel además es miembro activo de la Asociación Mexicana de Antropología Biológica y de la Sociedad de Arqueología Americana. Tiene experiencia en la arqueología de campo en Oaxaca, que es uno de sus temas recurrentes. Ha trabajado en Angola como parte de los estudios del doctorado del maestro Pedro Guillermo Ramón Celis de la Universidad de Indiana Bloomington y el proyecto arqueológico Cerro Jazmín a cargo de la doctora Verónica Pérez Rodríguez de Albany, Nueva York. Y actualmente está en un proyecto llamado Montenegro, de parte del doctorado del maestro Soren Fridholm. ¿Lo dije bien? Sí, es complicado, pero sí. Pero de la Universidad de Michigan. Itzel, de nuevo, muchas gracias y pasemos al tema. Para empezar, pues es ¿qué comían los zapotecas prehispánicos? ¿Dónde están los zapotecas? Bueno, están, ya no estaban nada más. No, yo creo que siguen estando, seguimos estando, hasta me podría yo incluir, ¿no? Realmente los zapotecas pues han estado desde un inicio de época prehispánica en Oaxaca. Bueno, ubiquémonos en Oaxaca, en el país México, ¿no? Colindamos con Puebla, con Guerrero, con Chiapas, ¿no? Y con el Océano Pacífico al sur. Realmente esta aparición de Oaxaca en el mapa, pues tenemos la oportunidad de tener diversidad de ecosistemas y yo creo que estos ecosistemas se han aprovechado desde siempre y la clara evidencia está de que, bueno, tenemos evidencia arqueológica desde la época lítica, ¿no? Con las primeras evidencias del maíz, de frijol y demás en las cuevas de Guilanaquis, ¿no? Muy cerca del sitio de Yagul, rumbo a Mitla. Pero bueno, vámonos a enfocar un poquito en los zapotecos, ¿no? Actualmente, pues, ¿dónde viven o desde dónde vivieron hace mucho tiempo y siguen aquí, ¿no? Pues realmente ellos, o los lo llamamos zapotecos prehispánicos o Benzá, ¿no? Como que lo que significa que es la gente de las nubes, ¿no? Lo que sabemos es que comenzaron a habitar los valles centrales de Oaxaca, la capital del estado actualmente, desde hace al menos 1500 años, en pequeñas aldeas, ¿no? En sitiadas como Tierras Largas, y lo que después les llegó, San José Mogote, también otro gran sitio. Y bueno, esto les llegó a llevar a fundar una de las primeras ciudades-estado llamado, ¿no? En Mesoamérica, que es Monte Albán, hacia el año 500 antes de Cristo, ¿no? A partir de ahí, pues, hubo una integración económica, administrativa, que permitió la estandarización, pues, de varios elementos, ¿no? Como es la cerámica, tuvieron construcciones monumentales para uso público y privado también, diversos sitios alrededor de los valles y bueno, llegando a un punto de expandirse, ¿no? De buscar otras regiones fuera de los valles centrales de Oaxaca y eso es lo que sabemos que sucedió para el periodo clásico en las fases muy llamadas aquí Monte Albán 3A y 3B, es decir, vámonos a ubicar en las fechas entre el año 300 a 700 después de Cristo, ¿no? Perdón, pues con esto... Perdón, más o menos, entonces eso corresponde con Teotihuacán. Exactamente, correcto. O sea, el periodo clásico, la expansión de varias culturas, no solo en Oaxaca, en el centro de México, Teotihuacán está floreciendo. Hacia los sitios mayas, pues también tenemos otros grandes sitios que están teniendo su mayor auge, digamos, ¿no? Hay un mayor número de población y demás. Okay. Y bueno, a partir de ahí, pues empiezan a surgir también otros sitios que llamamos de segundo orden, ¿no? A lo mejor sitios un poquito más pequeños en cuanto a personas que vivían ahí, pero pues siguen teniendo como esta misma organización, el intercambio de productos, algunos bienes de prestigio, ya empieza a haber como otras ideologías y creencias muy estandarizadas, ¿no? Entonces es lo que nosotros buscamos, ¿no? Para poder agrupar en este caso a los zapotecas, saber cuáles son los sitios zapotecas, dónde estaban habitando y demás. Bueno, esto es importante también señalar que luego nosotros como arqueólogos, y lo vi también durante el proceso de la tesis, que bueno, en la escuela nos forman muy técnicos a veces, ¿no? Y olvidamos realmente que esa cultura material que nosotros estamos enfocados en estudiar, pues realmente lo hicieron personas, ¿no? No olvidarnos que realmente lo que estamos tratando de averiguar es cómo vivían esas personas que dejaron esta clase de evidencias en nuestros contextos arqueológicos. Y bueno, esto es lo que realmente a los
zapotecas les llevó a expandirse, a buscar más cuando vieron que yo creo que ya no cabíamos todos, ya no cabían todos en los valles, pues a buscar otros lugares, ¿no? En el caso de Oaxaca, como lo comenté hace un momento, ¿no? Tenemos una gran diversidad de ecosistemas, tenemos bosques, costa, valles, entonces todo eso yo creo que también les impactó y les gustó a los zapotecas, que es que buscaron estratégicamente caminos para instalarse hacia estas regiones. Entonces, a su vez, al momento de que estos zapotecas salen de los valles, pues hay zapotecas en la sierra, Sierra Norte y Sierra Sur en este caso, y bueno, a esos llamamos también zapotecas serranos dentro de la arqueología ahorita, ¿no? Y también llegaron a habitar hasta el Istmo de Tehuantepec, que es ya esta parte costera, la planicie que conecta directamente con Chiapas. Y bueno, ahorita también a estos les llamamos zapotecas ismeños, ¿no? No somos muy tardados para ponerles algún nombre, pero pues así es donde ahorita se siguen habitando los zapotecas, sigue habiendo gente que habla zapoteco. Y nada más hablan zapoteco. Pues realmente los zapotecas sí, y tienen sus variantes, ¿no? O sea, esta variante de zapoteco del Istmo es diferente a los zapotecos del Valle, a los zapotecos de la Sierra. Hay otro número de culturas, etnias sobre todo, ¿no? Etnias en Oaxaca. Realmente, pues siempre nada más a veces hablamos de mixtecos y zapotecos, o los más conocidos para Oaxaca, ¿no? Pero hay otros grupos que habitaron y que siguen habitando en Oaxaca. Me llamó la atención que cuando empezaste a hablar, que te hago la primera pregunta y es, los zapotecos ya desaparecieron y tú te afilias a ellos. ¿Eres de la Ciudad de México? ¿Eres oaxaqueña? Soy oaxaqueña, nací y crecí en la ciudad de Oaxaca. Mm. Por parte de mi papá, pues sí, son de los valles. Realmente yo creo que ellos ya no hablaron el zapoteco, realmente ya desde mis bisabuelos como que se perdió en la lengua. Y por parte de mi mamá, soy de la mixteca. Entonces realmente hay veces que me gusta pensar que tengo ambas culturas prehispánicas en mí y por eso. Entonces, realmente, pues luego mi carta de presentación a veces es como que soy oaxaqueña, Ah. estudiando, investigando y trabajando en Oaxaca. Regresas a tu ombligo, regresas a tus orígenes y me das pie para que te haga la siguiente pregunta, porque mucho a nivel nacional, bueno, voy a recurrir a un esquema. Cuando se habla de México es el mariachi, el tequila, el Día de Muertos, o sea, se vuelven imágenes que trascienden igual que tenemos nosotros imágenes de otros habitantes de otros países del mundo. Pero cuando se habla de Oaxaca, sobre todo se habla de los mixtecos, los zapotecos. ¿Qué diferencia tienen? ¿Los dos están ocupando el mismo lugar al mismo tiempo? ¿Cómo fue este proceso? Pues sí hay un momento en que ambos se juntan, pero regresando un poquito a la historia, pues los zapotecas siempre estuvieron en el centro. Realmente su control y su estadía estuvo en los valles centrales, que es la capital ahorita del estado, y los mixtecos estuvieron hacia la Mixteca por el nombre, ¿no? Esto es hacia la parte noroeste del estado. Y bueno, también tenemos otras regiones y donde habitan otros grupos étnicos, pero pues realmente en la Mixteca también hay evidencia desde el preclásico, clásico y posclásico, que en sí el boom es a partir del periodo posclásico donde hablamos de los señoríos y que fue también la época del contacto con los zapotecas, ¿no? Realmente hace algunos años todavía creíamos o la historia nos decía que Mitla, ¿no? El sonado, este sitio importante y que ganó la copa, ¿no? Valga la pena recordarlo apenas, pues que eran mixtecos los que la habían hecho esta ciudad. Ahora sabemos que no, que realmente son zapotecos que tuvieron ya también filiaciones y relaciones con los mixtecos, ¿no? Por esto siempre teníamos a las grecas como si fuera un estilo mixteco, pero sabemos que no, que las grecas realmente vienen son originales de los zapotecos, ¿no? Que ya llegaron los mixtecos y le dieron un poquito más
plus estilístico, ¿no? Porque ellos también traían esta cerámica hermosa, polícroma, ¿no? Con muchos colores y demás. Entonces, pues es una conjunción, ¿no? Al momento de juntar ambas culturas, pues sucede esto, ¿no? Ya el boom de un estilo posclásico, ya no tan zapoteco, ya no también tan marcado, tan mixteco, ¿no? Entonces es realmente estas dos, grupos culturales los que más se hablan en Oaxaca, pero pues realmente hay más, o sea, realmente tenemos, pues que yo recuerde son 19 grupos étnicos los que tenemos en el estado y de los cuales 15 o 16 fácil están desde época prehispánica, ¿no? Entonces, de los que se han podido investigar en los últimos tiempos, igual y no con tanto, y no se ha hecho la difusión, ¿no? Tan, tan marcada que debería ser, pero pues hay chatinos, hay amusgos, hay chinantecos, triquis, cuicatecos, izcatecos, guaves también hay hacia la zona de la costa, e incluso zoques, ¿no? Que es ya esta parte que tenemos en relación con Chiapas. Y nahuas también, claro, tenemos nahuas en algunas regiones todavía. Entonces, creo que todos estos han estado aquí desde hace muchos años, que si bien también el ecosistema luego a veces juega en contra, ¿no? La geografía, sobre todo el estado, porque como les digo, tenemos dos sierras que nos encierran en los valles, entonces salir de esas sierras y saber que también ahí había presencia de asentamientos prehispánicos, pues es subir cerros, ¿no? Entonces hace también las condiciones un poquito más pesadas para pues poder llegar a investigar esos sitios. Y aparte también que hay muchas comunidades que defienden mucho lo suyo, entonces no tan fácilmente puede uno acercarse a querer estudiar esos sitios arqueológicos y también porque ellos siguen marcando un respeto a sus lugares, ¿no? Hay cerros sagrados para ellos donde incluso ellos siguen realizando pues estas rituales y demás, ¿no? Por ejemplo, en Año Nuevo, el 3 de mayo, fechas que marcan para ellos muy importante. Entonces, pues siguen venerando finalmente sus sitios de los abuelos, de los antiguos. Entonces, eso también hay veces que pues no hace tan accesible el conocimiento y el poder investigar esos sitios. Actualmente, para nuestros escuchas, sobre todo de fuera de México, México está organizado por entidades, le llamamos estados, y cada estado está dividido en algo fundamental para la organización política, que sean los municipios. Y con lo que nos está platicando Itzel, resalta esta gran división. Oaxaca es el estado de nuestro país, de México, que más división política interna tiene. Es el estado que tiene mayor cantidad de municipios. Y además, con esto que la plática que nos está dando Itzel, me permite pasar al otro tema. Hay una característica no solamente orográfica, que lo que ella nos dice son dos sierras. Corrígeme si me estoy equivocando, la Sierra Madre del Sur, la Sierra Madre Occidental. Occidental, sí, las dos sierras atraviesa. Y esto además es un componente que estamos en lo que se llama el eje neovolcánico, con todas las implicaciones que tiene, no nada más para la orografía, para los accesos, para los caminos, que bien nos decía Itzel hace un momento, sino también para la cuestión sísmica. Gran parte de los sismos más importantes de nuestro país se han generado en Oaxaca y en Guerrero, Michoacán, en esta franja donde están las placas tectónicas más importantes de nuestro país, y que, bueno, se prolongan por todo el Océano Pacífico. Todo este conjunto de elementos, contacto donde la sierra está pegadita al mar, es una franja muy corta, incluso hasta los contactos y las corrientes marítimas, los contactos que se están estudiando, que se han estudiado con Sudamérica, están planteando una forma de ser, una forma de organizarse. En ese sentido, ¿cómo caracterizarías ya en particular, ya más hacia la zona donde tú trabajaste tu tesis? ¿Cómo caracterizarías geográfica, ecológicamente este espacio? En este entendido que es una gran diversidad espacial, geográfico y ecológica. Sí, pues para no
irnos a todo el estado porque sí es grande y como digo, no, tiene muchos ecosistemas. Pues ahorita es enfocarnos en los valles centrales de Oaxaca, que es la capital ahorita actual del estado, la ciudad. Y bueno, aquí lo que tenemos son la subdivisión en subvalles, ¿no? Tenemos el valle de Tlacolula hacia el sur, que conecta con el istmo y con la costa. Hacia el norte, que es la carretera que nos lleva a Ciudad de México, pues está el valle de Etla. Y tenemos otro vallecito que se llama Ejutla-Cimatlán y bueno, ese se encuentra al poniente. Entonces, estos tres valles son los que conforman los valles centrales. Y bueno, aquí hay evidencia arqueológica desde el preclásico, clásico y posclásico en cada uno de estos valles, ¿no? Y bueno, en sí, también tenemos dos ríos importantes, el río Atoyac, que conecta de norte a sur, y el río Salado. Entonces son los dos valles que en algún inicio pues dieron de mucha agua, abastecieron de agua a la ciudad. Ahorita desgraciadamente pues ya nuestros ríos ya están más que contaminados. Esperemos que pronto entre cada proyecto se pueda hacer como la recuperación de ambos, porque realmente cuando llueve esos ríos vuelven a crecer, ¿no? Vuelven a tener vida. Sin embargo, pues por todo el desperdicio que se le pone y demás, pues ya no es agua limpia, ¿no? Pero bueno, eso dejando a un lado el ecosistema, a que actualmente problemas como todos, ¿no? Que nos siguen afectando. En cuanto a pues al tipo de suelo o las rocas que tenemos en Oaxaca, ¿no? Pues tenemos calizas, ígneas, luego este tipo de rocas que son importantes saber cuáles son, porque realmente son las que dieron pie para las construcciones en contextos arqueológicos, ¿no? Entonces, por eso también a veces como arqueólogos, pues usamos estos tecnicismos de decir que hasta nos regañaban en la escuela, ¿no? Hay que decir roca, ¿no? No se dice piedra, ¿no? Cualquier cosita así, porque estamos hablando de rocas que tienen un proceso de transformación y de origen. Y bueno, finalmente con todos los cambios que hay de ambiente, erosión, lluvia y demás, pues son lo que ayudan a formar los tipos de suelo, ¿no? Entonces tenemos aquí, sobre todo el valle de Tlacolula, que es donde está uno de los sitios que yo estudié, que es el sitio El Palmillo, muy cerca a Mitla, o sea, para ubicarnos el referente Mitla, está en lo que es hoy el municipio que le llaman la actual cuna del mezcal, que es Matatlán, o sea, el cerro prehispánico de Matatlán es el Palmillo. Y bueno, ahí es uno de los puntos más áridos de los valles, uno de los puntos más áridos de actualmente de la ciudad incluso, y se da el mezcal, ¿no? Entonces uno piensa, pero vas ahí y ves todo tan seco, entonces dices, ¿cómo es que vive la gente, no? ¿Cómo es que vivió la gente antes, no? ¿Hubo este cambio de ambiente o no? Entonces fue uno de los primeros objetivos que le llevó al investigador, el doctor Gary Feynman, que él fue el que realizó las excavaciones de ese sitio desde desde finales de los 90, principios del 2000, todavía la primera década, estuvieron trabajando temporada tras temporada cada año y justo era su objetivo saber cómo es que los zapotecas vivieron ahí, cómo se adecuaron, qué fue lo que vieron o qué es lo que necesitaban, por qué vivían ahí, ¿no? Entonces, bajo eso fue que él realizó sus estudios y posteriormente, pues yo ya soy como la segunda mano ahí ya para investigar un poquito más de primera mano, pues los restos óseos de esas personas. Pero ¿desde cuándo está trabajando esta zona? Digo, entendería que este doctor no es el primero que trabaja para el lugar. No, se detectó desde los años 60 cuando se hizo el mapeo que se iba a hacer la carretera que ahorita conecta así hacia Tlacolula, la ciudad con Tlacolula. Esta carretera que pasa por diversos sitios como es Dainzú, Yagul, Lambitieco, Mitla y lo registró Stitko Waleski, si no mal recuerdo. Entonces eso es en los 60s, ya se había detectado el sitio. Posteriormente me parece que hace nada más un pequeño recorrido de estos investigadores que estuvieron en los 80s, Winter, Sports, varios que andaban en grupo, y nada más fue así como un recorrido somero como para determinar en qué clase de sitio entraría, ¿no? De primer orden, de segundo orden, cómo estaban clasificando. Entonces, posteriormente ya el doctor Feynman fue el que sí ya realiza excavaciones extensivas en el sitio. Es esto que nos estás diciendo para nos escuchas, ha referido Itzel varios nombres muy importantes para la arqueología
para la zona de Oaxaca y que la mayor parte están abiertos a la visita del público. Entonces, esto valga una invitación para que nos escuchas, se den una vuelta a Oaxaca para ver estos sitios tan impresionantes. Y sobre todo, a mí me gustaría subrayar algo que dijo Itzel hace rato, que en lo personal a mí, vuelvo al tema, fue una de las cosas que más me atrajo, digo, no nada más lo bien estructurado y la capacidad de sintetizar y analizar la información, sino también ese sentido humanista y esto, ver estos lugares, Taizú, Monte Albán, con un ojo donde no nada más hagamos un recorrido y ver montones de piedras acomodadas muy bonitas y haciendo plazas, sino saber que hubo gente ahí, que fueron muchos años, mucho esfuerzo de construcción, gente que se dedicaba a construir, otras que se dedicaban a diseñar, otros a mandar y otros a producir en el campo, en este campo que a veces vemos tan lastimado, pero que ha sido tan fructífero, tan generoso, que ha permitido tantas generaciones. Nos está diciendo Itzel, al menos desde 1500 antes de Cristo hay una ocupación por la zona. Adelante. Eso por mencionar como aldeas, ¿no? Porque sí, ya grupos nómadas también se ve que teníamos, ¿no? El caso de Yagú, las cuevas, ¿no? Da evidencia de, yo creo que más, ¿no? Hasta calculan como de 10,000 antes de Cristo, ¿no? Ujú. Hay estudios, como dicen, cuevas, y que han sido tan importantes que se han dedicado al estudio incluso de los coprolitos para ver estos materiales, qué es el consumo diario. Y en ese sentido, ya, digamos, como que entré por la ventana para provocar a Itzel que me dijera por qué una motivación que tuvo para poder estudiar esta zona. Ya nos confiesa que es zapoteca mixteca de corazón, que ha regresado a su lugar. Pero el otro tema que me parece fundamental es, ¿y por qué la paleodieta? En primer lugar, ¿qué es eso de paleodieta y por qué te metes, Itzel Chagoya Ayala, a estudiar la dieta de gente que murió hace cientos, si no es que miles de años? ¿Por qué? La respuesta más sencilla sería decir porque me encanta comer, me encanta la comida, sería una. Entonces eso luego hay veces que pasa, ¿no? Estás ahí comiendo algo y dices, oye, ¿y qué comían, no? Las otras personas, ¿comían igual que nosotros? ¿Cuál habrá sido su platillo, no? Nosotros ahorita hay pues el mole, que las tlayudas, etcétera, ¿no? Pero entonces te quedas, pero si hay varios alimentos que sabemos no teníamos antes de la llegada de los europeos, entonces te quedas con cara de verdad que comía, ¿no? Entonces sí es Porque una de las, pues no había. exacto, No, quesillo, claro, el tasajo, el asesina, el chorizo, todos esos como son animales de ganado, no teníamos, o sea, si lo están oyendo en otros lados, realmente no, nuestros alimentos y con base a las evidencias arqueológicas de los restos, sobre todo de huesos de animales, sabemos que estos animales llegaron tarde, llegaron un poquito después, llegaron en los barcos después, las fuentes bibliográficas, las fuentes históricas no lo confirman, ¿no? Entonces, pues eso yo creo que fue en un inicio mi inquietud y bueno, saber que es un tema que me ha apasionado desde mi formación académica en la escuela y me llamaba mucho la atención que había veces que no había investigaciones, había muy poco, muy somero el tema de paleodieta, de dieta, ¿no? Siempre decían, pues es que arqueológicamente no vas a encontrar el resto de la tortilla, ¿no? Porque eso se va con el tiempo. Vas a encontrar comales, vas a encontrar pichanchas, que son estas ollitas con hoyitos, para lavar el maíz, ¿no? Para el proceso de la nixtamalización. Vas a encontrar las ollas a lo mejor donde cocían el nixtamal, pero hasta ahí, ¿no? O sea, me decían eso. Y yo de cómo, o sea, pero me era a poco
poco creíble que no pudiéramos ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, pues fue uno de los alicientes en un inicio, ¿no? El saber eso, qué comían y ya conforme se me dio esta oportunidad de realizar la tesis y decirle, ahora sí, ¿qué vamos a estudiar? ¿Qué vamos a hacer? Pues en primera fue, voy a agarrar un tema de Oaxaca, sí o sí, tengo que regresarle algo a mi estado. Me sentí con la obligación moral de hacer eso. Si tuve la oportunidad de ir a Ciudad de México y estudiar allá, dije ahora, pues desde mi trinchera, tratar de poner un granito de arena a Oaxaca. Entonces eso y juntar las dos cosas se me dio de maravilla y aquí están los resultados, ¿no? Entonces, para mí, pues entender en un inicio hay varios conceptos que me tuve que meter, ¿no? Desde entender, pues, qué es la alimentación, qué consideramos como dieta, que al final son estos alimentos, ¿no? Que podemos escoger o no, y es justo para satisfacer una de nuestras necesidades básicas, que es la alimentación. Podremos vivir a lo mejor unos 2, 3 días, 4 ahorita con los casos desgraciadamente de Turquía, ¿no? Que podemos ver que la gente puede estar algunos días sin alimento, pero no sin agua, pero no sabemos, ¿no? Qué periodo de tiempo. Entonces, creo que al final necesitamos comer y hay personas, me incluyo, ¿no? Que nos ponemos de mal humor si no comemos. Entonces, es algo que tenemos que hacer sí o sí. O sea, no hay manera de saltarnos nuestras horas de comida y demás, porque después vienen las consecuencias. Entonces, todo eso me llegó un poquito a meterme a este tema de la dieta, de la paleodieta que llamamos, pues, por ser una dieta antigua, ¿no? Una dieta de los antiguos, normalmente ese es el término que utilizamos para saber un poquito más de estos alimentos que eran locales o eran foráneos, si llegaba el cacao o no aquí a estos sitios, qué nutrientes les pudieron haber otorgado, y también tener ideas luego un poquito ya de pensar, ¿no? Si había alimentos que se podían consumir siempre, alimentos que eran a lo mejor nada más para la élite. O sea, ya ahí empieza uno a divagar y a pensar en otras formas, ¿no? Entonces ya leyendo y conforme fui, ya que había decidido mi tema, pues me puse a investigar y ya vi que sí había hacia otros en países, algunas líneas de investigación ya en arqueología, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos está la muy marcada Food Waste o vías alimenticias, que abarca estas diversas vertientes desde la antropología, arqueología, lingüística y demás para hablar de los alimentos. También hay en Europa, en España, marcan algunos como es la arqueología de la alimentación, arqueología de la cocina e incluso hay una que le llaman arqueología de la producción de alimentos del hogar. Entonces ya se especifican únicamente en qué alimentos estaban cultivando para autoconsumo de las personas, ¿no? Para solamente la familia. Entonces me di cuenta de que dije, pues afuera sí están buscando la manera de saber un poquito más de estos alimentos. Entonces digo, bueno, aquí en México vamos a echar mano, ¿no? No es que no lo estuviéramos haciendo, se estaba haciendo, sí hay estudios ya igual similares a los que yo realicé, pero tal vez no se les daba el enfoque tal cual de llamarle arqueología de la alimentación, ¿no? Que es finalmente lo que buscamos hacer ahorita ya con un nombre tal cual de decir, sí se puede, da igual no recuperar el resto de la tortilla, pero sí los medios de producción y saber un poquito más cómo fue este proceso. Además que, bueno, echamos mano de arqueobotánica, arqueozoología y demás, ¿no? Pero y trabajo, finalmente es un trabajo interdisciplinario, no podemos solo hacerlo desde la arqueología, sino necesitamos echar mano de varias ciencias y líneas que nos ayuden a entender qué estaba sucediendo. Con Itzel, voy a decir algo personal. Me está ocurriendo, siento como que nos estamos poniendo en el diván. O sea, más que una plática, es como que estamos abriendo ese sentido, y el sentido humano, y me refuerza la percepción que tuve al tener el gusto de leer su tesis. Tiene un sentido muy humano, porque además, algo que es totalmente claro es, todos podemos, bueno, hay gente que puede andar con pocas prendas, puede ir a la escuela o no ir a la escuela, pero nadie puede dejar de comer. Entonces, es un elemento importante a considerar el consumo. Dieta no en el sentido occidental, lo que se ha manifestado en algunas pláticas, situaciones recientes de
vamos a hacer dieta, lo cual implica que tengamos que llevar un régimen alimenticio. No, aquí dieta en el sentido que es qué consumimos, en ese sentido. Me permito aquí hacer un recordatorio para nuestros escuchas. El tema de esta ocasión es qué comían los zapotecas prehispánicos. Ahorita va a ser la siguiente parte que nos va a plantear la arqueóloga Itzel Chagoya Ayala, joven arqueóloga mexicana egresada de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que recuerdo el año pasado obtuvo una muy merecida mención honorífica de los premios SINA del 22. Itzel, has utilizado un concepto que se ha puesto, digamos, en boga, tiene un tiempo, pero que sí me gustaría que retomaras y que nos ampliaras un poquito. ¿Qué es esto que le llamas la bioarqueología? Sí, pues retomando un poquito el concepto, ¿no? De la doctora Jimena Chávez, que es justo para, pues, contestar una pregunta arqueológica a partir del análisis sistemático de restos óseos humanos, que puede ser dientes o piezas, o restos óseos, los huesos, como coloquialmente les llamamos, ¿no? Entonces, pero pues yo creo que nos vamos un poquito más allá que lo que hacen nuestros colegas, los antropólogos físicos, justo, ¿no? Entonces, si ya tenemos nuestra unidad de análisis, que son los huesos y los dientitos, la persona tal cual, pues ahora esos datos poder corroborar y contrastar en específico con los demás materiales que encontramos en el contexto arqueológico. Entonces, eso es lo que realmente fue el pilar en mi tesis, ¿no? Poder estudiar de primera mano los restos óseos humanos y dientes también para aplicar esta técnica que es la fluorescencia de rayos X, que es como aplicar rayos X, ¿no? A los huesitos y ver qué elementos químicos quedan presentes en los huesos, ya que realmente, como decíamos, ¿no? La dieta, pues son los alimentos que comemos cotidianamente. ¿No? Esos son los que si comemos todos los días un tomate nos va a dejar ciertos elementos químicos. Si comemos pollo de vez en cuando, pues a lo mejor esos elementos químicos no van a estar tan presentes, pero sí van a dejar algunos. Entonces, realmente eso es lo que hace la fluorescencia de rayos X, que se ha aplicado desde los 90, se ha aplicado a huesos, pero antes lo que se hacía era pues triturar el huesito, hacer unas lindas pastillitas y someterlas al análisis para tener una homogeneización del material, es decir, que todo el material estuviera en las mismas cantidades. Ahora lo que sabemos y que hemos experimentado es que ya se aplica esa técnica directamente en el hueso. Si bien sabemos un poquito, pues el hueso tenemos la parte que es compacta, que es el hueso duro, y tenemos el hueso esponjoso. Entonces, realmente esta técnica se aplica directo sobre la parte compacta del hueso. Es ahí donde se almacenan estos minerales, estos elementos químicos, y conforme pasa el tiempo, pues ahí persisten. Entonces, realmente la dieta deja marcada los elementos químicos de los últimos 10 años de vida de la persona. Es así como al momento de aplicar esta fluorescencia, lo que obtenemos pues es esta lectura de elementos que nos hablan de los alimentos que las personas comió cotidianamente hace 10 años. Entonces, eso para el caso del hueso. Yo en mi caso, en mi estudio, lo que pude hacerlo también fue aplicar esta misma técnica, pero a dientes. Entonces, a diferencia del hueso, que teníamos la dieta de los últimos 10 años, en este caso los dientes para personas mayores nos iba a dar la dieta que consumieron al momento de formarse esos dientes, perdón. Entonces, eso es como de los 10 a los 12, a los 15 años que mudamos de dentadura, ¿no? Que dejamos los dientitos de leche y entonces se forman los dientes que vamos a tener por el resto de nuestra vida. También tuve la fortuna de hacer este análisis para infantes, para niños que murieron entre 4 a 6 años, seguramente también porque pues las condiciones ambientales y demás no permitieron que estos niños pues crecieran más. Entonces, a ellos, pues tuve la fortuna de tener 2 infantes con dentadura decidual, que son los dientitos de leche que llamamos, con los dientes permanentes, los que ya les iban saliendo, ¿no? Entonces, la sorpresa para mí fue justo al momento de tener estos 2 tipos de dientes, pues en una iba a tener lectura de la dieta que estaba llevando el niño en sus primeros años, a diferencia
de los dientes residuales, que nos estaría hablando un poquito más de la dieta incluso que tenía su madre, ¿no? De la gestora, porque realmente cabe señalar aquí que estos dientes residuales se forman desde la gestación del bebé. Entonces, es así como, pues pude ya corroborar un poquito el uso de esta técnica de fluorescencia de rayos X, que pues nos dio la diversidad, el listado de estos elementos químicos y da idea de qué alimentos consumieron los zapotecas. Para mí, pues fue un poquito impresionante, ¿no? El tener esta lectura de elementos químicos y recordar un poquito más allá, porque realmente esto, pues ya como arqueólogos a veces lo olvidamos. Y realmente, pues ya con la lectura y demás vemos que estos elementos que quedan en pequeñas proporciones en los huesos son los que llamamos elementos traza u oligomentos. Así los detectamos en la bibliografía. Finalmente son elementos como el estroncio, el zinc, el bario, el sodio, el magnesio, manganeso, en fin, son poquitos, son como 15 a 18 elementos, pero pues se encuentran en el hueso y sabemos que esos elementos llegan por la dieta. Es lo que consumimos diario, bajo la lógica de lo que nos estás diciendo, es todo lo que ingerimos, sea lo que sea, tiene unos componentes que se van a manifestar en los restos óseos. Esa es una. Y la otra es la mayor duración, el elemento corporal que más duración tiene son los dientes. Permanece por más tiempo en los contextos arqueológicos que los contextos que estudiamos. ¿Estoy cierto en ambos aspectos? Sí, es correcto, es correcto. Oye, una duda que surge ahora que estás hablando, dos dudas que surgen a partir de lo que estás exponiendo. ¿Cómo fuiste estudiando esos restos? Son dos dudas que te planteo de forma directa. La primera, toman muestras, raspan, digamos, es lo que se llama un análisis, si se destruye esa muestra para poder obtener el dato, esa es una. Y la otra, ¿alguna consideración humana, alguna consideración de tipo emocional cuando estás analizando estos huesos? ¿Tienes algún proceso respetando los restos? Sí, pues realmente la fortuna de esta técnica es que no daña el hueso. Ok. Antes, como mencionabas, ¿no? Sí se hacía la trituración, se tenía que hacer unas pastillas que llamaban ellos para aplicar la fluorescencia, que son rayitos chiquitos. Pero no, en mi caso tuve la fortuna de únicamente agarrar huesos, bueno, hasta eso ni eran largos, eran falanges, No huesitos estamos hablando del de fémur. no, no estamos hablando de un hueso grandote que lo vamos a cortar y adiós pierna del... No, no, no. Son huesos muy pequeños. Estoy hablando de huesitos de la mano, del pie, metatarsos, carpos Falanges. y demás. Sí, falanges sobre todo fueron las mayoría. Entonces, a esas falanges yo únicamente se les realizó un corte muy pequeño en el Instituto de Física, me ayudaron a realizar estos cortes medidos y todo para que después pudiéramos volver a unir el hueso, que es lo que hice también finalmente. O sea, estos huesitos únicamente los corté directamente para poder realizar puntos de análisis donde estuviera expuesto el hueso, ¿no? Porque si lo hacía yo sobre la parte externa, aún por más limpieza que le di, que únicamente los limpié con brochita, con pincelito y agua destilada. Y los puse a secar ahí en el ambiente cerrado, en un laboratorio, donde no le tocara ni sol, ni lluvia, nada, ¿no? Que estuvieran ahí secándose solitos para que no les afectaran demasiado. Entonces, ya al momento de realizar este corte, pues fue justo para tener el hueso expuesto directamente y ahí se realizaron las tomas de los puntos que eran de 4 a 5, no más, y posteriormente se volvieron a pegar. Los dientes, en cambio, igual nada más se les limpió con agüita destilada, igual se pusieron a secar y se aplicó sobre el esmalte esta técnica. Entonces, realmente, pues no, es una técnica no invasiva. Realmente se puede, y no solo se aplica a restos óseos, se aplica también para, pues, saber los componentes minerales de pinturas, en cuestiones de patrimonio se ha utilizado demasiado, también para metales, o sea, la tarea fundamental de la fluorescencia es determinar elementos químicos. Y Entonces, esto, no, dígame. perdón. Mencionaste que estos restos tú los obtienes en el campo, en el lugar de tu trabajo,
se registran como cualquier estudio arqueológico, decides hacer una toma de estos restos en particular y esos son analizados en el Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, en este caso, estuve entre los dos institutos, el Instituto de Investigaciones Antropológicas, que fue donde me otorgaron la beca para realizar este estudio. Realmente mi estudio también forma parte de este proyecto de historia microevolutiva de ADN de los valles centrales. Entonces, son muestras que la doctora Edith Ortiz, el doctor Ricardo y la doctora Ana Julia, que son los que encabezaron este proyecto, habían seleccionado. Pidieron los permisos necesarios al Consejo de Arqueología para decir, necesitamos muestras óseas de tales individuos, de tales sitios. Algunos ya estaban en el museo de sitio, algunos pues se dan materiales, por ejemplo, del doctor Gary Feynman que ya había entregado a Cuilapan, etcétera, ¿no? Entonces, todos estos muestras óseas se congregaron en nuestro proyecto y ya de ahí fue como un poquito pues la repartición, ¿no? De saber de, bueno, tú vas a estudiar tal sitio, tú tal otro. Entonces, realmente a mí ya me llegaron las muestras ya seleccionadas, las falanges, con su debido etiquetado, y ya yo ya me encargué de hacer lo demás, ¿no? De hacer los cortes, de hacer el análisis, de procesar los resultados. Mencionaste a investigadores de la UNAM, a la doctora Edith Ortiz, Ricardo. Sí, el doctor Ricardo, que es asesor también mío directo. Pero es su nombre, por favor, nombre completo. Doctor Ricardo Higuelín Ponce de León. Y mencionaste a otra. A la doctora Ana Julia Aguirre Sumano, igual del Instituto de Investigaciones Antropológicas. Muchas gracias, Itzel. Y además para darles el reconocimiento porque hay una gran trayectoria, gran profundidad de relación de apoyos para la investigación entre el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la Universidad Nacional Autónoma de México, que ha permitido que tengamos esos estudios y que me llevan toda esta relación y todo este conjunto de datos técnicos que nos estás dando, me llegan a que te haga una pregunta muy concreta. Ya estudiaste los restos, ya están las muestras, te dicen, esto tiene tales componentes químicos, eso tiene tales otros. De ahí, tú, en el desarrollo de tu tesis, puedes pasar de tu investigación, más que de la tesis, de la investigación, pasas a cosas más vivas. Puedes decir, nos puedes platicar aproximadamente cómo sería si yo fuera un zapoteca, ¿cuál sería mi comida? ¿Hoy qué comería? Sí, sí, pues realmente los resultados, y me faltó mencionar al doctor José Luis Rubalcaba en el Instituto de Física, que él fue el que me dijo cómo sacar los puntos y procesar los resultados, porque realmente yo tenía espectrómetros, que son los que llamamos como estos estudios que nos dan una variante y poder interpretar estos datos, y justo, ¿no? Para llegar a mi objetivo, que era saber qué comían estos zapotecas. Entonces, y un poquito regresando a la pregunta anterior que también se me olvidó, pues yo lo que hacía, pues realmente hasta llegaba a un punto de hablar con las muestras, o sea, ya uno está ahí solito en el laboratorio con el huesito, y sí, o sea, yo sí decía, pues no se me olvidaba, dije, tengo el pedacito de dedo de una persona, ¿no? Que vivió hace muchos años y con ese respeto, ¿no? Con ese respeto tratarlos, con ese respeto de, ahora te toca a ti, te voy a llevar al laboratorio, vamos a ver qué comías, ¿no? Entonces, realmente ya cuando procesé estos datos, fue durante la pandemia, ya me tocó estar encerrada, escribiendo y leyendo únicamente, y eso también me ayudó mucho, yo creo que a centrarme, a decir y a interpretar estos datos y ver justo, ¿no? Entonces yo lo que hice en un inicio, pues como todos nada más decían, ponle numerito a tus muestras o ponle letras, ¿no? Para que tú sepas. Yo llegué a un punto en donde realmente les puse nombres, o sea, a lo mejor esto suena muy descabellado para algunos investigadores y demás, pero a mí no se me olvidaba que eran personas, y a mí eso me ayudó un poquito también más al momento de las interpretaciones, a decir, ay, bueno, mi individuo M es mujer, entonces Margarita. Margarita, ¿cuántos años tenía? No, pues de 40 a 50. Ok, vamos a ver, Margarita, ¿dónde vivía? Pues en la terraza del medio del sitio. Bueno, entonces consideramos que es de la clase media. Entonces, ¿qué comía Margarita? No, pues ya. Entonces, con base a eso me ayudó un poquito más a interpretar los datos de manera correcta, creo yo.
Entonces, en este caso, pues detectamos justo para el palmillo, el valle árido de Oaxaca, que dijimos, ay, pobrecitos, que comían, y uno pensaría que las personas de élite, que son los huesos que provenían de la parte alta del sitio, iban a tener una mejor dieta o Ajá. diversidad a los de abajo. Ujú. Entonces, al momento de procesar todos estos datos y ver las gráficas, oh, vaya sorpresa, ¿no? Los de la élite son los que sí tenían acceso mayor a carne, porque las gráficas salían pegado al zinc y esta nos habla de la dieta carnívora. Pues se ve que sí comían que el conejo, que la liebre, que el venado, Ujú. los resultados de los elementos químicos contrastados contra los restos óseos fáunicos de la fauna que ya nos habían identificado. Entonces decir, bueno, sí, es probable que sí se comía esto, guajolote incluso, ¿no? Pero entonces las demás personas que no tenían acceso directo a carne, entonces, ¿qué comían, no? ¿Qué vegetales comían? Y es ahí donde pudimos ver que sí, mucho de las plantas xerófitas que llamamos, ¿no? Los nopales, los magueyes, e incluso la yuca era consumida en este sitio árido. También insectos. Fue una de las cosas sorpresas, ¿no? Decía, ¿desde cuándo comemos chapulines? Entonces, lo que yo pensaba era justamente debe de haber manera de rastrear estos chapulines. Oye, Itzel, en todo este conjunto de alimentos que nos estás mm, comentando, narrando, nos estás hablando de una, aunque sea mínima, pero una diferencia entre el consumo que tienen algunas eh, personas, dependiendo entonces también de su nivel social. Estamos hablando, por un lado, entonces, que hay niveles sociales y que hay un diferente acceso a los alimentos. Me llamó mucho la atención que hablaras de que lo que se fija son los 10 años más recientes del consumo. Realmente yo estaba dando, desde mi ignorancia, daba por hecho que era el reflejo de toda una vida, es una etapa reciente. Y nos comentabas acerca del consumo, digamos, cotidiano. En general, comían plantas, pero también comían insectos. Sí, esa fue una de las sorpresas que me llevé y que también decía yo, bueno, si aquí en Oaxaca es tan común el comer chapulines, entonces yo digo, eso debe de venir desde hace muchos años. Y sí, realmente pudimos un poquito indagar que estos insectos como el gusano del maguey, el chapulín, lo que dejan son elementos como el manganeso y el hierro en pequeñas cantidades, pero sobre todo el manganeso y sí se pudo hacer la lectura, o sea, parecían poquito manganeso, sobre todo en la gente del común, digamos, del pueblo, las terrazas, Ujú. las que vivían en las terrazas medias y bajas, son las que aparecieron ese elemento químico. Entonces decíamos, estos, y bueno, no tenían para la carne, pero el chapulín o el gusanito de maguey ahí estaba, ¿no? Tostadito o a saber cómo se lo habrán comido, eso también da pautas para seguir investigando, pues cómo se pudo haber consumido este insecto en esa época, ¿no? Eso por un lado, también por el otro lado que creo que no he comentado que también pude contrastar la dieta de los zapotecas del Valle, en este caso del Palmillo, con zapotecas serranos de San Francisco Cajonos. Y bueno, ahí es otro ambiente, es bosque, ¿no? Tienen ríos, entonces la idea era de justo, ¿no? Aparte de saber qué comían, pues contrastar, ¿no? Finalmente, si son del mismo grupo étnico zapotecos, ¿comían lo mismo o no, no? Entonces vimos que no, realmente la variante es que los zapotecos serranos, los zapotecos cajonos, tenían acceso a otros animales, ¿no? Incluso, sobre todo los acuáticos, el pescado, tubérculos también se pudo ver que daba otros elementos químicos, entonces nos daban idea de que sí se estaban consumiendo y claro, los granos que no pueden faltar, ¿no? El maíz, el frijol, Ujú. esos están muy presentes y dejan elementos químicos muy marcados. Digamos, es una dieta generalizada para lo que se llama Mesoamérica, que es esta parte que viene, digamos, de la mitad, un poco más al norte de nuestro país, una frontera fluctuante, y que se basa en Centroamérica, pero, digamos, hay una base alimenticia que es el maíz, el frijol, el chile, el tomate, Ujú. son alimentos que están presentes. Y ya cada localidad consume determinados tipos de alimentos ya específicos. Exacto. De, ok. Ahora, estos grupos, ¿encontraste algo que nos permitiera relacionarlos
con otras poblaciones de los alrededores o de qué tan lejos tenían un contacto, digamos, cómo era su vida, era muy cerrada, muy centrada en su localidad o tenían contacto con otras personas. Pues realmente la idea de contrastar estos dos grupos de zapotecas, pues fue en un inicio porque sabíamos que hay una ruta de contacto entre estos, entre los zapotecos del Palmillo con los zapotecos serranos. Ya hay rutas estudiadas desde hace tiempo por otros investigadores y la idea era de que justo, ¿no? Estos zapotecas conectaron los valles centrales hacia el norte, pasando por esta Sierra Norte y donde se establecieron los zapotecos cajonos para conectar después con la costa del Golfo. Esto durante el periodo clásico e incluso desde el preclásico, ¿no? Entonces este intercambio de productos que teníamos, que se tenía de los valles centrales hacia el Golfo. E igualmente el Palmillo lo que conecta son a los zapotecas con el sur, hacia la costa e istmo de Tehuantepec ahora, y este a su vez pues conecta hacia el Soconusco, ¿no? Entonces abriendo la puerta hacia los productos de la zona maya, ¿no? Sobre todo del cacao, ¿no? Entonces tenemos la idea de que sí, el cacao también llegó al Palmillo pues por esta vía de intercambio. A lo mejor no era consumido como ahora, sobre todo cotidianamente, ¿no? No sería un alimento de la dieta de los zapotecas, pero a lo mejor sí un alimento que de vez en cuando en las festividades, pues se pudo haber consumido. Toda esta relación de los habitantes de ciertas localidades con otras, no nada más nos habla de un flujo de alimentos, incluso un flujo de personas, intercambio. Mencionaba hace rato los estudios que están haciendo en la costa y con Sudamérica, habla de intercambio de bienes y políticamente va a ser que es incorrecto, pero también se hablaba de intercambio de personas, entendiéndolo como un bien, mano de obra para reproducción, de seres humanos, para eh, contactos, organización, relaciones políticas, etcétera. O sea, estamos hablando de todo esto y toda esta información que nos está dando Itzel Chagoya Ayala sale a partir de estudios de gente como ella que se dedica a analizar restos, a partir de restos óseos, de restos arquitectónicos, de restos que pasan por laboratorio y son parte de todo un proceso de investigaciones que tiene años y vuelvo a subrayar, darle un sentido humano, no estar hablando de muros, no estar hablando de restos óseos, no estar hablando de muestras, estamos hablando de gente, que me pareció muy simpático, muy sentido el hecho de que le hayas puesto nombres hasta los restos, ¿no? Yo- es algo muy íntimo que se agradece que lo compartas. Si alguien quiere conocer un poco más acerca de qué son esos estudios de la bioarqueología, qué se puede hablar de paleodietas, qué se puede saber más de los grupos humanos de Oaxaca en particular. Además de tu tesis, que me gustaría que repitieras el nombre por si alguien desea consultarla, algún estudiante, algún profesor quiere estudiarla, la recomiendo que la busquen. Sé que está en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, pueden buscar el nombre de Isel Chagoya, pero te agradecería que dieras el nombre de tu tesis. ¿Qué recomiendas como lectura para acercarse a estudios de esta naturaleza? Sí, pues mi tesis ahorita ya la subí en Academia Edu para que cualquiera lo pueda leer e interesarse. El título es Paleodieta Zapoteca durante el periodo clásico y posclásico americano. Entonces ahí lo pueden encontrar, ahí la pueden consultar de primera mano, o si no, pues en la biblioteca del Museo Nacional, en la biblioteca de la ENA, ahí va a estar en físico, ¿no? Y bueno, realmente para leerse un poquito más sobre esto de paleodieta, arqueología de la alimentación,
y todas las demás que ya he comentado. Pues un primer acercamiento, creo, y para tener pues las revistas recientes de arqueología de la comida, de la marca de arqueología mexicana, siempre son muy buenas como primer acercamiento para tener idea, un bosquejo de qué es lo que se ha trabajado, ¿no? Los estudios más recientes. Es allá si nos queremos ver un poquito más intelectuales y demás. Hay un libro que a mí me gusta mucho y que también fue uno de mis bases para esta tesis, que es Alimentación y Cultura, de Jesús Contreras y Mabel Gracida. Creo que es del año 2005. ¿Quién edita? La editorial es Ariel. Entonces, ese es un libro, me parece que no está en línea, yo lo he buscado en las bibliotecas, en la ENA estaba, en la biblioteca del museo. Es un libro muy bonito, muy básico y habla sobre todo de la antropología de la alimentación y cómo ésta se puede estudiar. Alimentación y cultura. Alimentación y cultura, así es el título. Porque ahora, Y bueno, perdón que te interrumpa, porque ahora además se ha puesto muy en boga incluso hasta los estudios gastronómicos y de alta cocina, y gran parte de ello, bueno, también se habla de la cocina fusión y todo esto que mezcla de diferentes lugares o de diferentes épocas, y pues para eso es necesario saber algo tan fundamental como es lo que tú nos estás informando, qué es lo que se consumía y que permitió vivir estas poblaciones. Y hablando de ello, una pregunta que se me quedó por acá. El promedio de edad, ¿como cuánto tiempo se calcula que vivía una persona en general en esos lugares que estudiaste? pues el promedio estuvo entre 35 a 40 años, era lo que vivía normalmente la gente. Hay casos que sí vivían de 40 a 50, 55 era el Sí. mayor y era como ya el abuelo, el antecedente, el señor más grande, ¿no? Pero de Mm. ahí la esperanza de vida siempre nada más era así entre los 35 a 45, el promedio. Uf, estamos hablando de actualmente tenemos, digamos, duplicado esa expectativa de vida. Estamos en un promedio de 72, 75 años, dependiendo también si es hombre, si es mujer. Antes de despedirnos, me gustaría que nos repitieras qué quiere decir Zapoteca. ¿Qué quiere decir hipoteca? Pues el nombre es Bensá, ¿no? Y lo que significa es gente de las nubes. Este nombre es reutilizado, quizás me pregunto esta derivación, porque aparecen personajes muy importantes en una novela que es muy conocida, que es Azteca de Gary Jennings, eh, Mm. gente de la nube, lo cual es muy bonito y para los que tengan el placer, la oportunidad de ir a Oaxaca, de pronto sí, de pronto se siente uno que está viajando en las nubes. Y con viajes como esos estudios que se realizan por gente tan capacitada, gente joven que tiene un impulso para dar estos énfasis y al final de cuentas hablar de seres humanos como el que nos presenta Isel Chacoy Ayala con su investigación que permitió su tesis, es lo que se recoge. Gente, hablar de gente como es, que vivieron no en las nubes, sino viviendo cerca de la nube. Ha sido un gusto, Itzel. Si quieres dedicarnos unas palabras de despedida. No, pues al contrario, muchas gracias por el interés y por el espacio para pues seguir difundiendo mi trabajo. Realmente, pues sí, dio buenos resultados. El énfasis que yo le pongo a esta tesis, más que la alimentación y todo, pues esta interdisciplinaridad, ¿no? Creo que cuando entré a la ENA nunca pensé que fuera a terminar hablando de huesos, de cosas químicas y demás, ¿no? Yo dije, voy a hablar de piedritas seguramente, pero no ahora haber llegado a hacer esto y tener estos resultados, pues estoy muy feliz, muy contenta y más de poderlos difundir, ¿no? En estos medios y por las puertas que me ha dado el INA, el apoyo sobre todo, ¿no? Por medio de la ENA y demás. Pues muchas Gracias, gracias. Itzel, porque este comentario que nos hace Itzel acerca de
lo que se le conoce como la interdisciplinariedad, algunos hablan de intradisciplinariedad, pues lo que al final de cuentas es entrar por diversos medios, por diversas fuentes, por diversas estrategias para poder resolver un tema que es central, no solamente para nuestro querido Instituto Nacional de Antropología e Historia, es el conocimiento de los procesos históricos, sino algo que es fundamental para el ser humano y que son preguntas que vienen desde la antigua Grecia. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el pensamiento? Porque con gente como Itzel Chagoya, no solamente estamos hablando de, como ella dijo, de piedritas ni de huesos, sino estamos hablando de gente de carne y hueso como todos nosotros los que estamos participando en este programa, como todos participando directamente a través de escuchas, a través de sus comentarios que esperamos. Gente que es, al final de cuentas, lo que más nos interesa, entender estos procesos de vida, esos procesos sociales y poder dar esta información a toda la sociedad para poder entendernos mejor y cuidarnos. Muchísimas gracias, Itzel Chagoya Ayala, una arqueóloga de recién egreso de nuestra alma mater, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, y que ha logrado fusionar no solamente diferentes temas, diferentes pasiones, como ella dice, la pasión del estudio y la pasión de comer, la pasión de entender, de la posibilidad de estudiar con el INA, Instituto de Antropología e Historia, la UNAM, con diferentes universidades, incluso del extranjero, como la de Michigan o Albany de Nueva York. Es, digamos, una mujer que fusiona en sus estudios y en su actividad esos diferentes fuentes de saber y diferentes fuentes de abastecimiento para poder estudiar a nuestro pasado. Y Cel, muchísimas gracias, que sea una de otras oportunidades de que tengamos de platicar para hablar acerca de bioarqueología, arqueología, antropología física, piedritas, huesos, pero sobre todo de gente. Felicidades y que estés muy bien. Muchas gracias. Así, yo, Luis Alberto López Guario, a nombre de Radio INA, doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la arqueóloga Itzel Chagoya Ayala. Gracias a nuestros escuchas por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx y de nuestras distintas plataformas digitales como YouTube y Spotify. En la producción, la Coordinación Nacional de Difusión, a través de la Dirección de Producción Audiovisual con Ana Galicia al frente, y en la subdirección de Radio INA, Gabriela Gaby Marentes Garza, en la realización y grabación, Evanibaldo Aldo Morales Ellis, oaxaqueño también. Edición Rubén Martínez, el apoyo de Marta Hernández, Paula Bedoy y Jerónimo Cuevas. Conducción de esta emisión, Luis Alberto López Guario. Un gusto estar con ustedes. Hasta la próxima. De nuevo, gracias, Itzel. Vamos a cuidarnos. Hasta la próxima. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.